La política vista a nivel jerárquico. Bueno, la jerarquía planea los asuntos humanos de acuerdo con un plan. Este plan es una idea, en su esencia dimana de un propósito, y este propósito es la propia divinidad tratando de llevar adelante un proceso evolutivo que obedece a raíces kármicas. Ahora bien, cuando hablamos de acontecimientos humanos, tenemos que referirnos lógicamente a lo que en sí es el ser humano en toda su expresión psicológica, sabiendo que por ser creador está constantemente enaltecido o por el contrario embrutecido los éteres que rodean nuestro mundo. Este proceso es un proceso realmente jerárquico que se lleva adelante de acuerdo con las directrices que están más allá del entendimiento del hombre, y así debe ser, porque el hombre no debe comprender más que aquello que puede realizar. Ahí está el gran peligro de las eras e incluso de las venidas de los avatares, que pueden traer confusión singularmente a las personas que están pendientes o son regresivas, porque aumentan el tipo de regresión, de la misma manera que proporcionalmente aumenta el tipo de avance de las personas preparadas. Pero como sabéis, hay un departamento dentro de la jerarquía de destino exclusivamente a la política. Digamos, la comunicación social entre los pueblos ya no es la comunicación social entre las comunidades dentro de un país. Se trata de una interrelación de comunidades, digamos, que puede estar muy alejadas hablando en términos de continentes. Y la manera de cómo se llevan estos contactos internacionales, la manera de cómo se solucionan los problemas políticos de un país y la manera de cómo se organiza políticamente hablando, en un sentido muy esotérico, el individuo obedece siempre a causas que dimanan, como diga, del departamento del Manú. El Manú es un extraordinario ser que tiene dos funciones en la vida del planeta. Una función es la creación de los cuerpos físicos de la raza humana. La otra función es la política mundial, el contacto entre los pueblos. Siempre hay una doble comunicación de energía en cada departamento. El Cristo, por ejemplo, da enseñanzas más las iglesias, la parte religiosa. El campo, digamos, del tercer rayo es la actividad creadora más la filosofía abstracta. Hay que tener en cuenta que hay un sinnúmero de adeptos que están trabajando en estas direcciones. La dirección de llevar, por ejemplo, a los estadistas dentro de un mundo, digamos, de inspiración causal. Pero ocurre que debido a que las pequeñas voluntades de los hombres, la humanidad no siempre están de acuerdo con el plan del Creador o no es capaz casi nunca de llegar a establecer el aspecto, digamos, cualificador de sus actos, porque se cree suficiente, porque tienen un libre albedrío y como tienen una cierta capacidad de decidir, se cree a veces superiores al propio Dios. Entonces viene la fricción de la divinidad con su propósito y el individuo con su pequeña voluntad o libre albedrío, que le arrastra hacia una línea material de mínima resistencia. Pues todo este proceso político está llevado a cabo, primero, por los iniciados de los maestros del primer rayo, más una increíble cantidad de devas del primer rayo del plano átmico, que secunda la obra del Manú. Y como decía, la obra del Manú es secundada por ciertos devas del plano átmico, que crean el aspecto político o el propósito organizado de la divinidad en lo que corresponde a un país o a un grupo de países, pero hay un grupo de devas que corresponden al plano dicho del diseño, que están tratando de activar los resortes dentro de la raza para crear la raza superior, o es decir, dentro de cada subraza están creando los elementos para poder pasar a una raza superior, de una subraza a otra subraza, hasta que se llega a la séptima subraza de una raza
y al pasar aquí se pasa ya a la siguiente raza raíz. Pues todos estos devas están incalculables cantidades de devas creadores, diseñadores unos, porque diseñan los cuerpos de las razas, los que llevan los arquetipos superiores en lo que corresponde a la manera de gobernarse en los pueblos, estando bajo la égida, bajo la regencia o bajo el gobierno del menú. Esta extraordinaria entidad que junto con el Bodhisattva y el Mahachohan están llevando a cabo los asuntos mundiales, los tres departamentos de la política, de la religión y de la civilización, de la cultura de los pueblos. Bien, entonces no debe extrañar que en ciertos momentos se tenga colapsos políticos en las naciones, avances y retrocesos que dependen del vaivén de los egos que van entrando y van saliendo de las manifestaciones de un país determinado, y a veces en un país dentro de ciertos límites están entrando también ciertas coincidencias de tipo astrológico, de tipo evolutivo de los egos, y hacen que la política de aquel país sea una política desastrosa del punto de vista de la persona que ve las cosas con amplitud y gran perspectiva. Todos estos pormenores son para indicar que el individuo, por ser creador, es el que crea el destino de los pueblos. No podemos decir que sean los señores del karma o que sean, por ejemplo, la jerarquía, o que sea Shambhala el que crea el destino de un pueblo, sino que el pueblo, la humanidad, el cuarto reino, en virtud del poder del propósito o por parte del propósito que galvaniza su propio libre albedrío o su pequeña voluntad, es capaz de trabajar creadoramente los éteres y crear ciertas condiciones, y estas condiciones son precisamente las que vamos aparentemente, objetivamente, en la expresión usual y corriente de las naciones políticas. Por ejemplo, siempre veremos que hay políticas de bloqueo, como dentro del plan tenemos los hermanos de la luz y los hermanos de la sombra, y que por lo tanto hay siempre una división, y que siempre hay una cantidad considerable de elementos, hablando en términos de política, que están dentro de ciertas directrices o de ciertas direcciones, y que hay otros que por el contrario van en contradicción, siempre y cuando aquella dirección está llevada a cabo por una cantidad de categorías, por ejemplo, de un menú o de ciertos ángeles de gran categoría espiritual. Entonces podemos decir que en el individuo existe una política o unos gérmenes, y está el poder que politiza a los pueblos, que politiza todo el sentido de los acontecimientos que ocurren en cualquier país, y todos esos acontecimientos, una vez han sido estructurados, una vez han sido organizados de manera objetiva, se convierten en la forma en que se gobierna un país, así un régimen socialista, un régimen autocrático, un régimen plurocrático, un régimen, digamos, capitalista, y todas estas cosas son términos usuales en política, pero en el fondo el que crea la política de los pueblos no es el Manú, no son los señores del karma, no son sino estos elementos humanos que están dentro, no solo en el campo de la política, sino en el campo social, y dentro de este campo social están trabajando, están realmente vertiendo su energía creadora, situaciones o acontecimientos, hechos e incidencias. Y cuando hablamos, por ejemplo, ya dentro de una política llevada a unos extremos límites, si es una política desastrosa, se llega a la guerra. La guerra siempre, como hemos dicho, es una lucha de voluntades opuestas, de voluntades humanas opuestas contra voluntades humanas. Hoy día podemos decir que la guerra no solamente son políticas, sino tienen un carácter económico muy pronunciado debido a la presencia del tercero y del séptimo rayo. Una forma de magia organizada es precisamente la utilización correcta del dinero. Cuando las personas utilizan correctamente el dinero, están utilizando un poder, una magia. Entonces tenemos el tipo de magia blanca, el que organiza el proceso.
digamos, de la economía en un sentido positivo o el que lo hace en un sentido negativo. Estamos trabajando siempre en estos niveles de apreciación que nos dan una idea muy ajustada del valor real, histórico, psicológico y místico del individuo, de nosotros en particular. De ahí también el proceso de la jerarquía en lo que corresponde al departamento del Manú, que lleva la política de los pueblos y sus expresiones raciales que van sucediéndose a través del tiempo. Pero en realidad, si os dais cuenta de la situación, ahora estamos en ciertos momentos muy críticos, no precisamente porque exista peligro de una guerra atómica llevada por ciertas políticas antagónicas de los pueblos, sino porque el individuo no se ha dado cuenta que no existe esto de un continente separado, que existen fronteras. Esto es ficticio, son barreras establecidas mentalmente. Primero, después se están exteriorizando en forma de divisiones entre los pueblos, en las fronteras, con sus dificultades, con sus problemas, con todo el aspecto del lenguaje. El lenguaje también pertenece al departamento del Manú, porque cada país, cada política tiene una forma de expresión y si os dais cuenta, si analizáis los acontecimientos últimos y sois capaces de ver la historia con vista de águila, os dará cuenta que cuando existen ciertos gobiernos, que es una expresión de la voluntad de los pueblos en su aspecto más fundamental, que cambia un poco la forma de decir las cosas, los términos políticos cambian y cada gobierno da un sistema organizado del lenguaje político para expresar la situación dentro del gobierno. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si bien en un principio la estructuración de los lenguajes de los pueblos fue una obra del departamento de Busditaba para que se comunicasen los pueblos entre sí, más adelante esto llegó a pasar al departamento del Manú, cuando ya el país estuvo estructurado y otra de las razones que tiene el Manú es en esta era en la que estamos entrando ya en la aurora de Acuario, es que exista solamente una lengua y esto tiene que llevarlo no ya el departamento de Bodhisattva, sino el departamento del Manú, secundado por el señor de civilización, el Mahat Chohan. Es decir, que cuando hablamos de política y a veces de esoterista, parece que la política no tiene nada que ver con el esoterismo o con el aspecto, digamos, fundamental o espiritual de la jerarquía, y no es así, porque la política, la ciencia, el arte, la religión, la filosofía, la psicología y todo cuando constituye el departamento de vida humana, está regido por la jerarquía a través no solamente de los 3 departamentos, sino a través también de las corrientes de energía de los 7 rayos, a través de sus respectivos chohanes o jefes de rayos, y esto nos llevará ya a buscar el ambiente cósmico, la política que llevan las grandes jerarquías cósmicas con relación a un determinado punto del espacio que llamamos el planeta Tierra. Hay que tener en cuenta todas estas cosas y no rechazar por motivos, digamos, de un rayo de apreciación, el que existan pueblos muy distintos de los nuestros. Incluso existe todavía la presión racial. Todos tenemos en el corazón, estoy seguro, la idea de que no existen razas y que la piel no tiene nada que ver, pero si nos damos cuenta, como llevamos este estigma de muchas generaciones, cuando se nos sienta una persona de raza distinta a nuestro lado nos sentimos incómodos y estos siendo esotéricos. Esta segregación de los Estados Unidos con respecto a la raza negra, precisamente de esta apresión que está cultivándose precisamente en los países racistas, y uno de los grandes países racistas es Rhodesia, en África del Sur, y también tenemos aquí en Estados Unidos de América. Pero es que ahora existe un gran trabajo a realizar por el Manú, porque precisamente se tiene que buscar ya la realización total de la raza Lemur, los rudimentos que quedan de la raza Lemur y de la raza Atlante para buscar ya su última eclosión, la séptima subraza de cada una. Este empeño del hombre blanco de querer alterar la libertad del pueblo negro por razones basadas simplemente en el color de piel, está creando grandes problemas
al departamento del Manú. Estamos siguiendo todavía la vía marcada desde hace tantas y tantas generaciones. Como veis, el aspecto racial, la manera de cómo se lleva una raza, así como la política de los pueblos, pertenece al departamento del Manú, secundado por el Chohan de los 5 rayos últimos, es decir, el rayo de la ciencia concreta, el rayo del entendimiento, el rayo del arte, el rayo de la devoción y el rayo de la magia organizada. Están colaborando con la obra del Señor del tercer rayo de civilización, más la obra del Manú. Están trabajando conjuntamente y tal como se nos dice, el Bodhisattva está contemplando respetuosamente aparte del proceso que están llevando a cabo sus dos hermanos, el Manú y el Mahachohan. Y nosotros, me parece que estamos trabajando todavía con grandes aspectos jerárquicos. Estamos tratando ya de entrar a una u otra manera dentro del campo de la actividad de Chambala. Tenemos que darnos cuenta que el paso que va de la jerarquía de Chambala debe pasar por el Manú de la raza y tiene que pasar por la política de los pueblos y tiene que pasar por una serie de incidentes de tipo cósmico de los cuales no nos damos cuenta, pero ha que venido a colación por esto de la pregunta acerca de la política, para que nos demos cuenta que la política está en nosotros, que quien hace política es el individuo, tal como actúa el hombre, tal como piensa el hombre, así es, ¿verdad? Y como la energía sigue al pensamiento, la política de un pueblo, la estructuración de un gobierno no es cosa de los señores del karma ni cosa del menú, repito, sino que es obra del individuo, es obra de la humanidad y tal como se nos dice esotéricamente, cada pueblo tiene el gobierno que precisa para su evolución, aquel que se merece por evolución precisamente, aquel que él mismo ha creado por el poder que tiene de decidir, que como decíamos anteriormente, el poder de decidir es el poder que te obliga a equivocarte muchas veces antes de que te des cuenta de una situación correcta y perfecta. Y estamos trabajando en ese sentido durante mucho tiempo. Hasta hace muy poco, los esoteristas decían que el dinero era negativo, que el dinero para el esoterista era muy material y que por lo tanto lo embrutecía y lo llevaba hacia un sentido regresivo. Después, cuando se ha dado cuenta de que el dinero era energía en acción y que el dinero en sí es neutro, que no es bueno ni es malo, sino que obedece a las causas determinadas de utilización, entonces el esoterista ha empezado a coger dinero, incluso en las escuelas arcanas. Aquellos que han pertenecido o pertenecen a ellas tienen una meditación para ingresar dinero para la jerarquía, como energía, no como cosa material, porque el dinero es una palanca de poder. Quien tiene dinero tiene un poder extraordinario hoy día, en nuestros días, ¿verdad? El dinero está precisamente como energía bajo el departamento del Mahachohan. Por eso decía que la política y la economía van muy juntas. Hoy día, debido a que el aspecto económico es muy potente y que la política de los pueblos está, digamos, galvanizando de una manera que extiende hacia dos bloques distintos, separados el uno del otro, luchando antagónicamente desde el principio de los tiempos, uno progresivo y otro conservador. Y no vamos a decir nombres porque cada cual verá del modo que ve las cosas políticamente hablando, para ver de dónde puede venir la corrección de la política y la incorrección de los aspectos políticos. Por lo tanto, hay un gran sentido esotérico y todo esto estamos creándolo nosotros. Estamos tratando los asuntos que parecen materiales y son realmente esotéricos y espirituales. A mí me parece que el esoterista debe empezar a trabajar con estas cosas, darse cuenta de las situaciones, ver los remedios que se pueden aplicar utilizando su libre albedrío, su pequeña voluntad y después, aparte de esto, tener la convicción serena de que no están contemplando, que estamos siendo atentamente observados por aquel ojo que tiene ojos por todas partes y que hay que adquirir la responsabilidad para poder ingresar en los Arram conscientemente, darse cuenta de las situaciones arrámicas, parte de los devaneos de pequeñas personalidades, porque esto
para el maestro no tiene importancia alguna. El maestro le interesa que el discípulo trabaje para la humanidad en un camino u otro. Con el tiempo se establece el sendero del servicio y todo esto llevarnos a ciertas direcciones definidas, no en una dirección definida para ejercitar, digamos, ciertos aspectos de nuestro ser, sino que cuando se entra en la corriente te lleva y ya no puedes luchar en contra de la corriente. Es la corriente iniciática que empieza en el Narran y ya no puede paralizarse jamás. Entonces el problema, ya sea político, económico, religioso, dentro del individuo solamente es uno: a ver cómo encauzar aquellas energías que dispone para entrar en la corriente, para entrar en el sendero y después que se cumpla la ley.